para todos, muchas gracias por la invitación. La verdad que San José tiene la particularidad que en las giras que pude acompañar a Álvaro, pude venir varias veces y también estar acá, que hicimos sin micrófono, es verdad, paradito arriba un banco, una silla delgado acá. Pero bueno, la verdad que es un departamento, en realidad parte del departamento que, como decía José Luis, tiene algunas cosas muy parecidas a Montevideo, al área metropolitana, que es donde particularmente a mí me interesa hincarle el diente, digamos, ¿no? Pero bueno, antes de eso, quiero felicitarlos a todos por el trabajo de cara a la interna. La verdad que lo que fue la votación de quienes apoyamos a Álvaro Delgado fue una votación histórica, la que tuvo Álvaro como candidato. Así que bueno, primero que nada, felicitamos a ustedes porque ese resultado es gracias a ustedes también. Así que felicitaciones por el trabajo que hicieron. Y después, creo que la mayoría me conoce de algunas de las cosas que he hecho en mi vida. Algunos capaz que me vieron en el programa peleándome en algún momento ahí en el debate. Yo en realidad parecía, pero no es que yo sea peleadora para nada, yo soy re tranquila. Otros me pueden conocer de la actividad sindical, sobre todo los trabajadores municipales del departamento. Estuve unos cuantos años al frente de la Federación Nacional de Municipales y ahí fue donde conocí a José Luis siendo intendente, y que creo que ahí demostramos que la actividad sindical, cuando se hace bien y cuando las herramientas se utilizan en lo que hay que utilizarlas y no se partidizan, como pasa muchas veces con el movimiento sindical, se consiguen cosas muy buenas. Y fue con él que firmamos el primer acuerdo de la Federación Nacional de Municipales con el Congreso de Intendentes, que la verdad que fue muy importante para los trabajadores municipales del país. Y bueno, y si no, de la actividad por la militancia en mi causa de vida, que no tiene que ver con la actividad sindical, que para mí es muy importante y fue una elección también, sino que tiene que ver con la discapacidad. Esa es mi otra área de militancia, y se las cuento en realidad porque es la que termina concretando el que yo vuelva a la política y que vuelva militando en el Partido Nacional. Yo tengo 3 hijos, Julieta es la más chica, tengo un hijo varón, Nahuel, y otra nena más grande, Celeste. Nahuel tiene autismo, diagnosticado cuando tenía 2 años y medio y tiene 16, por lo tanto él, dentro de la condición, es grande. Nos tocaron pasar un montón de cosas, golpeamos muchas puertas, como hacen las familias de todas las personas que tienen discapacidad, cualquiera sea la discapacidad o la condición. En aquel momento, cuando fue el diagnóstico y los primeros años, que con algunas familias íbamos a buscar respuestas, quien gobernaba era el Frente Amplio. Muchos de nosotros confiamos, militamos. Yo en aquel momento estaba afiliada al Partido Comunista, era militante frente amplista, y a partir de mi militancia sindical y social terminé acompañando a algunos compañeros municipales que estaban dentro del partido. Y así confiamos, trabajamos, militamos, porque en realidad el compromiso era que el Frente Amplio era la única fuerza política que sí le importaba los más débiles, que sí tenía sensibilidad como para entender y para después concretar esas necesidades de la gente. Y así muchos confiamos y trabajamos. Y la verdad es que muchos terminamos decepcionados, porque después de que dejamos mucho de nosotros, de que le pusimos toda esa esperanza de que cuando llegaran al poder iban a utilizar ese poder para cambiar la vida de la gente, sobre todo de los que más lo necesitaban, lo que vimos es que en realidad buscaban el poder por el poder en sí. Y teniendo bonanza económica, mayoría parlamentaria y todas las condiciones durante 15 años para cambiar realmente la vida de esa gente, no lo hicieron. Y eso a mí me hizo alejarme de la política definitivamente por unos cuantos años.
no participar en la elección pasada, estar solamente en la actividad de militancia sindical y social, y verlo desde afuera, porque la verdad que en ese momento pensé que la política no era la herramienta al final. Yo confiaba en que era la herramienta para cambiar la vida de la gente, y esa fue mi apuesta. Y la verdad es que nos cerraron la puerta en la cara y no pasó nada de lo que se suponía que iba a pasar, y la vida de todas estas personas quedó esperando a ver qué podíamos hacer los militantes, porque el gobierno no respondió. Y llegó este gobierno, el que todos decían que iba a barrer con las políticas sociales, el gobierno antipobre, el gobierno de cajetillas, que era antitrabajador, que le iba a sacar los derechos a los trabajadores. Todo eso estaba durante la campaña electoral instalado, y era lo que nos planteaban a los trabajadores, a los militantes sociales, que realmente la íbamos a pasar mal, como si la estuviéramos pasando bien, cuando en realidad no hicieron nada por nosotros. Pero bueno, eso es lo que le decían a la gente y le planteaban a la gente. Y la verdad que como mamá en primera persona puedo decir que en la pandemia, el momento más duro para todos de lo que ha sido este periodo de gobierno, que capaz que nos cuesta imaginar, pero que si nosotros la sufrimos, que no podíamos ver a nuestra familia, no nos podíamos abrazar, no nos podíamos juntar, pensemos en las familias de las personas con autismo, que de un día para el otro no pudieron tener más tratamientos, cortaron los pocos vínculos que tenían una crisis y no podían ir a una mutualista o un hospital, porque estaba solamente la atención de lo que estaba pasando con la pandemia. Vivían situaciones de angustia. Y se suponía que este gobierno no nos iba a escuchar. Y sin embargo, primero llegamos a Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República, que no solo nos abrió las puertas, sino que nos ayudó a que pudiéramos largar nuestra fundación en plena pandemia. Logramos la vacunación, primero, prioritaria, para las personas con autismo. Logramos llegar al presidente de la República, y él delegó en Álvaro Delgado un grupo de trabajo para que todos esos esfuerzos aislados de distintos lugares del Estado mejoraran, articularan y le dieran las respuestas a estas familias en lo que podía mejorar. Y teniendo todas las excusas para no hacer o para decir que no se podía, por la pandemia y luego por las distintas crisis que le tocaron enfrentar este gobierno, sin embargo, no solo no pusieron excusas, sino que tomaron el tema y que hicieron mucho. Y muchas de nuestras propuestas, este gobierno, el antipobre, el de cajetilla, el que nos iba a sacar beneficios, muchas de las cosas son una realidad y otras están en el Parlamento, como el baremo único para las personas con discapacidad, que se va a terminar de concretar en muy pocos días. Por lo tanto, y lo decía José Luis y es así, este gobierno en 4 años, y con un montón de situaciones que tuvo que enfrentar, hizo mucho más por la gente que el Frente Amplio en 15 años de gobierno. Y eso es una realidad. Y yo creo que es una de las principales cosas que le tenemos que ir a decir a la gente. Y esas personas, estos políticos que yo les decía, porque en estas entrevistas de estos días me plantean que si lo ideológico, que por qué estoy en el Partido Nacional, si antes estuve en el Frente Amplio. Yo les decía, a ver, ¿qué son los partidos políticos? Los partidos políticos obviamente son su historia, como la del Partido Nacional, la simbología, lo que hicieron durante todos sus años. El Partido Nacional es el partido más viejo, o sea que si tendrá cosas, y esas personas, militantes, dirigentes, o tienen sensibilidad o no la tienen, y esa es la realidad. Si no te mueve la fibra más íntima, una persona que te golpea la puerta porque no tiene dónde vivir, una persona con discapacidad que no puede acceder a sus tratamientos, si no te mueve una madre que te está planteando esas situaciones, no te mueve nada. Y la verdad es que en el Frente Amplio no les mueve nada, y yo lo puedo decir con propiedad. Y sin embargo, los que se suponía que no iban a hacer, me demostraron que sí tenían esa sensibilidad, y por eso en realidad es que estoy en el Partido Nacional. No tiene otro motivo que no sea volver a confiar
en que la política sí es la herramienta para cambiar y mejorar la vida de la gente, porque eso es lo que se hizo durante este gobierno y en estos poco más de 4 años. A pesar de todo lo que tuvimos que pasar, se hizo mucho por la gente y estoy convencida que en el próximo gobierno, con Álvaro presidente, vamos a poder hacer mucho, mucho más. Y es verdad que soy una mujer común. El otro día un diario me hacía un perfil en todos estos días de locura, porque es verdad que yo me enteré un ratito antes que ustedes. No es algo que dijimos para las entrevistas. La verdad es que Álvaro manejó la decisión con cautela y con respeto, sin estar menospreciando nombres y personas. No hizo un casting como hizo Daniel Martínez, ¿se acuerdan? En el periodo pasado, el casting de vicepresidentas. No. Álvaro, con mucho respeto, trabajó su decisión. Yo creo que en privado, luego la compartió con los más cercanos y así llegó a mí. Y la verdad es que muchos me preguntan, ¿no dudaste? ¿No lo pensaste? ¿No? Sinceramente no. ¿Por qué no? Porque lo primero que se me vino a la cabeza es como una mujer normal, madre, trabajadora, que sí tengo problemas, que alquilo, no tengo casa propia, que vivo lo que vive cualquier uruguayo todos los días de su vida. Una mujer que siempre trabajó, y para lo que les decía, alguno quizá no me conoce tanto, en estas entrevistas que me han hecho, yo empecé a trabajar a los 16 años en McDonald's en Montevideo, y así fui trabajando hasta que por concurso entré a la Intendencia de Montevideo, y he sido siempre trabajadora, militante, pero siempre trabajé y viví de mi trabajo, y sí tengo deudas. No soy incobrable porque no pienso morirme dentro de poco, tengo 40 años, me imagino que voy a poder pagar mis préstamos, mis deudas, en los 20 y pico que me quedan todavía de vida laboral. Pero la verdad que lo que me hizo no dudarlo es que yo creo que a la política le falta quizá personas a las que, como a mí, le hayan cerrado la puerta en la cara, les hayan dicho que no las hayan escuchado. Y la verdad que lo que siento desde ese momento es que hay un montón de gente que de verdad confía en mí. Hay un montón de gente común como yo que vivió todas estas situaciones y que, porque me lo dijo o porque no me lo dijo, pero sí, de verdad siento ese compromiso de que saben que siendo vicepresidenta de la República voy a poder hacer por ellos todo lo que necesitan y que de verdad eso va a pasar en el próximo gobierno. Y eso es lo que no es una carga, ojo, ni un peso ni una carga, es una responsabilidad de poder llevar adelante lo que sé que la gente más vulnerable necesita, y esa es mi convicción para no haberlo dudado en ese momento y para el otro día ya estar trabajando para que volvamos a ser gobierno. Es eso la respuesta. Y un compromiso personal que asumí, porque yo capaz que vivo la política de una forma en la que ustedes me van a entender. Yo siempre veo en el interior, con este trabajo del sindicato, de ir a los distintos departamentos, esa cercanía que tiene el intendente, los dirigentes locales, ¿no? En el interior del país, por eso tenemos 15 intendencias, esa es la respuesta, ¿no? El intendente que va a la casa de la gente, que lo conoce, que toma un mate, que charla, que sabe el nombre de todos. Y eso no pasa en Montevideo, no pasa en Canelones, acá no creo que no pase, pero sí en algunas cosas esta área de San José se parece mucho a lo que nos pasa en esa zona metropolitana. Y la verdad que creo que un desafío personal, y que lo voy a tomar y que voy a ser la primera en hacerlo, y los invito, si nos quieren acompañar, están re cerquita a Montevideo, así que nos pueden ayudar también, porque vamos a precisar una barra grande, es ir a tocar el timbre de la gente. Es que la gente abra y vea a la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional tocándole el timbre y preguntándole qué es lo que necesita, si está enojado, que tenga toda la posibilidad de decirnos por qué está enojado, el poder ir a debatir ese falso relato, porque se hizo mucho, de verdad que se hizo mucho, renunciando a un montón de ingresos por la pandemia y por las crisis, igualmente se hizo mucho, y la gente merece saber lo que hicimos.
porque a veces está tan instalado esa mentira y esos videitos y el falso relato de lo que no pasó, que de verdad hay que ir a hablar con la gente y decirle, pero ¿quién te pensás que te hizo la policlínica, el hospital? ¿Quién trajo la ambulancia? ¿Quién te arregló las calles? ¿Quién está haciendo el plan Avanzar para sacar a toda la gente que el Frente Amplio dejó en asentamientos para que ya hoy tengan una casa digna? En Montevideo, 35 años de gobierno frente amplista, con 15 que además eran gobierno nacional, y es donde tenemos la mayor cantidad de asentamientos del país. Gente que no tiene luz, que no tiene saneamiento, que no tiene calles, que se le inunda continuamente su casa y vive en el barro, que tiene el Montevideo tapado de basura y sin embargo sigue votando al Frente Amplio. A esa gente hay que ir a decirle, ¿por qué los votás si son un desastre? Y lo otro que hay que ir a decirle es quiénes son los que hoy son la fórmula. Son el intendente de Canelones, el intendente que dejó el mayor déficit en la historia de la intendencia de Canelones y que hizo entrar a la intendencia como funcionarios a todos los dirigentes de otro partido que pudo convencer como trabajadores de la intendencia de Canelones, y la intendenta de Montevideo, que tiene la peor gestión en 35 años y que utilizó la intendencia solamente para solventar su candidatura a presidenta. ¿Eso es lo que queremos que gobierne el país? Yo creo que si nosotros tenemos la posibilidad y asumimos el compromiso de ir a decirle a la gente todo esto, no tienen un solo motivo para no votar nuestra fórmula y dejar de lado, el voto al Frente Amplio. Por lo tanto, cuento con todos ustedes para hacer esta campaña que el Partido Nacional necesita meterse donde más le ha costado meterse. Porque no hay ningún departamento que no nos sea propio. No hay ningún lugar en el que el Partido Nacional no pueda entrar. Y de eso hay que convencerse, sobre todo en Montevideo. Todos los barrios son nuestros, Montevideo no es de nadie, la zona metropolitana tampoco. Y solo con la gestión que hicimos merecemos la oportunidad. Y eso es lo que hay que decirle a la gente. Por lo tanto, cerró el primer capítulo, terminó la interna, todos juntos detrás de Álvaro en esta candidatura. Hay muy poco tiempo, mucho trabajo para hacer. Cuento con todos ustedes y a partir de mañana a la cancha a convencer a la gente que este es el mejor partido y esta Nobleza Unida es la mejor forma